Y esta noche estoy bien contenta porque tengo a alguien de invitado a quien estimo muchísimo. Nos conocemos como todos. Ya saben que acá invitamos bueno, la comunidad de la ENA es muy pequeña y en realidad nos conocemos casi todos, ¿no? Excepto cuando son generaciones como ya de muy antes o muy después, no nos conocemos. Para acá Rogelio y yo nos conocemos desde que yo entré a la licenciatura y Rogelio era pues ya un máster acá en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en su licenciatura. Y, y pues eso les platico, es Rogelio Pedraza, desde San Cristóbal de las Casas, licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es director de la Academia Mexicana del Cacao. Y sin más, pues, Rogelio, muy Ok. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabiola? Buenas noches. Pues bien, pues aquí agradecido y contento con este encuentro raro después de las tecnologías de la comunicación y que nunca pensamos que iban a ser muchas herramientas, ¿no? Y que iba a ser una forma de acercarnos o una forma de conocernos o de reaprendernos o de reconocernos en este tema de las redes sociales, los multimedia y las TICs y demás. Pues muchas gracias. Antes que nada, bueno, pues a todos y a todas, andamos por acá en Chiapas. Nosotros realmente venimos afortunadamente todavía de una escuela de los años 90, ¿no? Venimos de un recordatorio importante, ¿no? Somos una generación, creo que clásica, sobre cuestiones estudiantiles, ¿no? Que pasaron en la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos hijos de la resistencia, somos hijos de la movilización, de la alteridad y de muchos modelos en que se venía enfrentando ya la colapsada investigación social o humanística en México, ¿no? O Centroamérica, Latinoamérica. Creo que no era novedad desde los 90 ver estos discursos neoliberales, estas nuevas plataformas, estas nuevas formas de ejercer educación, poder y comercialización y mil historias, ¿no? Finalmente, yo elegí hace 15 años, después de haber egresado tanto de la Escuela Nacional como de la maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM, como un camino distinto. Finalmente, todos en la ENA sabemos mucho sobre identidad, todos sabemos mucho sobre patrimonio, ¿no? Es el talón de Aquiles de todos los días. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cosmovisión? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la historia? ¿Qué es el patrimonio? Y mil conceptos que los podemos teorizar de mil maneras, que finalmente fue una herramienta para mí. Y ahora, al tomar hace 15 años una decisión de venirme a vivir a San Cristóbal de las Casas, venirme a vivir a Chiapas, soy chapaneco, mi familia es de acá, de otras comunidades más hacia el Valle Central, hacia el Valle de las regiones Otziles y Celtales, pero finalmente vivo en San Cristóbal, en donde también hay una corriente antropológica, histórica y mil centros de investigación que es la vanguardia también desde los años 50, en donde Gonzalo Aguirre Beltrán viene y pone el centro INI acá para el estudio de los pueblos originarios y estoy en una cuna muy interesante en donde este, Jacinto Arias, y podemos enumerar una corriente por escuelas y por décadas de antropólogos que han estado acá en los Altos de Chiapas trabajando la cuestión de la identidad y los pueblos, ¿no? Yo me vine porque me tocaba venirme para hacer mi maestría, terminar con el doctor Otto Schumann la tesis. Mis abuelos estaban grandes y en el camino me encontré literalmente a una amiga que se dedica al mundo del café. De hecho, una vieja colega, arqueóloga tustleca también, Marta Sol Hernández, que estudió arqueología en la ENA. La encontré en la terminal de autobuses después de un reencuentro de muchos años. Hace 15 años, un abril, de hecho ya tiene 15 años, estamos en junio. Hace 15 años la encuentro en Tuxtla Gutiérrez y le decía que me quería venir a vivir a San Cristóbal, que quería estar por acá y que quería como conseguir trabajo y dedicarme aquí en la ciudad a hacer cosas. Rápidamente me llamó y me dijo, oye, hay un proyecto, es muy interesante, creo que puede ser el proyecto de tu vida y yo prefiero que vengas a San Cristóbal de las Casas a venir a entrevistarte porque creo que puede interesarte mucho. Un empresario de vanguardia, de turismo de aventura, Herbert Castellanos del Museo del Jade, él ya había montado una cuestión cultural en torno al Jade,
me decía que me quería contratar para que le ayudara para hacer estudios antropológicos sobre un patrimonio bien interesante, ¿no? Este ya está quemadito, este ya está madurito, se está secando, en su tono normal es verde y rojo. Me Sí. invitaron a trabajar en algo bien interesante que se llama cacao, ¿no? Entonces me dijeron que como era experto, según ellos, seguimos estudiando todos, aquí no hay expertos, nunca está la última palabra. Después de años me doy cuenta que en donde hacíamos investigación histórica, había unas preguntas y ahora están doblemente cuestionadas y rebasadas, ¿no? Finalmente, solo vemos un ángulo de algún proceso. En este sentido, me presentaron a un patrimonio biocultural llamado cacao, que querían montar un museo del cacao, que me querían montar cooperativas, que querían montar transformación. Un empresario visionario que no supo a quién contrató en primera instancia, ¿no? O sea, ahora es muy divertido porque estuve solo 2 años con él, el contrato era de 5, pero por N circunstancias trabajé 2 años con él y los 13 años consecutivos me dediqué yo a trabajar de manera independiente en las zonas productoras más interesantes geográficamente hablando. Por ejemplo, empecé a hacer mucho trabajo de campo, mucho recorrido etnográfico, mucho recorrido a ras de suelo. Finalmente, fue mucho recorrido en una zona cultural, en una zona biocultural bien interesante que es el Soconusco, que está en el triángulo de los municipios que están en Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Huehuetán, un triángulo por excelencia geográfico, en donde la vieja guardia también hizo mucho recorrido arqueológico, ¿no? Empezando con Carlos Navarrete, Andrés Medina, la vieja escuela, ¿no? Haciendo los recorridos en toda la Sierra Madre de Chiapas, tanto en la Sierra Madre como en la biosfera de la Reserva del Triunfo. Pues seguí el camino de los maestros, ¿no? Donde andaban metiéndose en los años 70. Visité lugares, había muy pocos datos sobre cuestiones de cacao, las fuentes históricas, y me fui directamente en las comunidades a platicar esta vida cotidiana que tienen las productoras, que tienen los productores, que tienen los campesinos, y me di cuenta que había un montón de vacíos, ¿no? Como el que pensaban mucha gente que los cacaos se cultivaban en zonas indígenas, ¿no? Y resulta ser que en México hay muy pocas zonas indígenas, las zonas productoras de cacao en México, principalmente México produce 34,000 toneladas, estamos en el lugar 25 de la producción mundial global de cacao en el mundo. En Ándale. el mundo solamente en el mundo se cultivan 300,000 toneladas de cacao. Nosotros estamos en el lugar 14, entre el 12 y 14 a nivel global mundial. Y extrañamente, Costa de Marfil, Ivory Coast, siendo no un país de origen, es el primer productor mundial de cacao, ¿no? Y así como también ahora Asia y Oceanía, que no son tierra cultivable de origen, como lo puede ser México, Guatemala, Perú, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Sin embargo, había más marginación y me encontré con un camino del tamaño y del color del chocolate, muy negro, muy oscuro, un mercado en donde había un chingo de intereses económicos, un chingo de intereses globales, y empecé a darles como, ahora sí que utilizando la metodología, ¿no? De la escuela, esta onda al final me sirvió como entender la diacronía y la sincronía etnohistórica sobre cuál es el paradigma de la historia del cacao en México, ¿no? O sea, ¿cuándo se dejó de producir? ¿Cuándo llegó la crisis? ¿Cuándo era el auge de las zonas cacaoteras, de estas zonas productoras, de estas 34,000 toneladas que te hablo? Se producen en Chiapas y Tabasco. Somos los primeros productores en México Sí. de cacao. Hay en Guerrero sí, hay en Michoacán sí, hay en Nayarit, hay en Yucatán, hay en Guadalajara, incluso últimamente en la costa me están diciendo que ya hay algunas novedades interesantes, pero más sin embargo Chiapas y Tabasco somos el top de la producción de cacao, ¿no? Y sobre todo de teobromas, y empezamos a indagar entre las productoras y nos dimos cuenta que había un chocolate no, un cacao muy interesante, unas zonas selváticas. Las 4 zonas productoras de cacao en Chiapas se encuentran, una, como les digo, en el Soconusco, en donde yo tengo realmente un bastión muy fuerte, muy importante de diversificación y comercialización y a nivel organizativo.
pero finalmente también estoy en la biosfera Montes Azules con una pequeña presencia, con algunas familias, en los municipios de la zona norte, pegado a Tabasco, en los municipios de Pichucalco, Iztacomitán, Ciudad Unión Juárez, y en lo que es Raudales de Malpaso, en el puente Chiapas, en el centro del estado de Chiapas, ¿no? Entonces estas 4 zonas productoras empezaron a tejerse entre sí, empecé a intimar con las familias, o sea, como hacer estos lazos de parentesco, ¿no? Como estas genealogías, que como vas a comunidad y te haces del padrino, del ahijado, del tío, del primo, y ya no te puedes deshacer de un núcleo muy grande a nivel parentesco, igual que el árbol de cacao de los árboles de la selva que tienen muchas ramas, así ya es el tema, ¿no? O sea, tenemos colegas y amigos por todos lados, y después vino el lado oscuro, ¿no? Así vino el dark side, de darme cuenta que era una zona muy minada por muchos intereses, ¿no? En donde mi ex jefe ya estaba posicionado en varios sitios, en donde ya estaba Nestlé, ya estaba Mars, ya estaba Café California, las acopiadoras globales mundiales, para que los que nos están escuchando, las acopiadoras que compran volumen masivo de materia prima, para que lo puedan entender, no, digo, no es comercial, pero en el sentido Starbucks y Café California, ¿no? O sea, estas empresas grandes, enormes, gigantescas mundialmente, que quieren la materia prima para montar tiendas en cada esquina en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y me topé con eso, con que Hershey's y Mars se encontraban de esa manera y decíamos, bueno, pues ¿cómo podemos hacer una acción distinta ante los capos mundiales del cacao, ¿no? Son los capos, ¿no? O sea, literalmente es una mafia. Y luego empecé a avanzar, dije, bueno, ¿cómo aprendo a hacer los procesos de cultivo, de enfermedades, saber que no están enfermos? Me empecé a asesorar con investigadores del Colegio de la Frontera Sur, con profesores que tengo hasta la fecha siendo mis amigos en la Universidad Intercultural de Tabasco, que son ambientalistas, que son agrónomos, que son ingenieros agroforestales, ¿no? Que son especialistas en vainilla, en cacao, que se dedican a la biología del medio ambiente, ¿no? Entonces, para entender al cacao y al chocolate hay que entender el suelo, el agua, la lluvia, la diversidad, las abejitas, las hormiguitas, un ciclo y una cadena productiva muy interesante que como antropólogo pues se te vuelve una vida interesantísima de observación, o sea, es así como un laboratorio propio de temas, ¿no? Entonces decía, vamos como por muchos ejercicios, ¿no? Oye, y justo esto, ¿no? En la sesión pasada comentábamos, estuvo Mara Becerra, arqueóloga, que está en el área de salvamento de Lina, y compartía ya su experiencia y decía, es muy complicado para nosotros compartir el espacio de trabajo con ingenieros y arqueólogos, ¿no? Porque siempre se está ahí como contrapunteando las opiniones, los tiempos administrativos, los tiempos de la obra, los tiempos... ¿Cómo fue para ti esta experiencia de trabajar con biólogos y con otras personas de otras ciencias? Inicialmente fue muy dinámico porque también no me sometí a un régimen administrativo financiado por el Estado o por alguna institución que me financiara. Eso me ayudó mucho porque finalmente yo regía mis calendarios, ¿no? O sea, de recursos de otros proyectos y de otras becas que yo tenía como antropólogo, así que de otros trabajos, yo financiaba mi trabajo, ¿no? Como los primeros, este proyecto lleva 15 años formalmente, pero los primeros 5 fue estarle inyectando dinero, dinero, dinero. O sea, de lo que yo ganaba era inyectarle plata y bueno, le habíamos puesto comercio y el título de este fenómeno tiene que ver con un chingo de economía. Y más o menos cuando empezamos a hacer, en este proyecto de 15 años, cuando empezamos a hacer empresa fue como al año 7º. Cuando el diálogo, cuando se dieron cuenta que en Chiapas había ya un museo del cacao, cuando se dieron que en Chiapas ya se estaba transformando, que ya se estaba haciendo chocolate artesanal, la gente de Ciudad de México nos empezó a invitar a festivales, a eventos muy grandes del mundo del café, por ejemplo, ahí en World Trade Center, ¿no? En el Expo Café, nos invitaban al exconvento de Culhuacán, nos invitaron al Museo de Culturas Populares de Coyoacán, las instituciones, veían este capital nuevo y al momento de inyectar realmente ya economía a este proceso, para mí fue fácil porque se empezó a inyectar dinero en la empresa
Y al inyectarse dinero en la empresa y en las organizaciones que yo tenía con vinculaciones, empecé a viajar. Lo más interesante fue viajar, irme a Guatemala, irme al Perú, irme a Colombia, irme a Ecuador a estudiar, para estudiar a fondo, porque siempre era el mejor cacao y mejor chocolate es el ecuatoriano y el colombiano, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues vamos a estudiar estas esteras latinoamericanas, ¿no? Entonces, el proyectito que era en una casa y que era de un antropólogo y que era en un estudio muy pequeño, se volvió latinoamericano, ¿no? Se volvió holístico, se volvió viajero y se volvió como una barra de cacao. Y te voy a decir, eso sí, debo reconocer, ¿no? Y agradecer. Si yo no hubiera estudiado en la ENA y no hubiera hecho un posgrado en la UNAM, o sea, las puertas que tengo jamás se me hubieran abierto, porque yo veo a mis colegas como productores chocolateros artesanos y demás. Aquí lo interesante es que un chocolatero que vendía bebidas de cacao en San Cristóbal, en un pueblo mágico, en un sitio turístico, llegaban a su tienda porque pues, el otro sabía un chingo de antropología, ¿no? De historia, de mitos, de leyendas, de cuentos, de historia, de experiencias, y era muy divertido ir a platicar con él, a consumirle sus productos, ¿no? Y lo mismo pasaba en Latinoamérica, ir con los colombianos, a hablarles de México y entenderles toda esta historia mexicana y la identidad, y que México somos el precursor y tanto los mayas chantutos y los olmecas, los mijesoques son los que domesticaron el cacao hace 3.800 años y que si bien se debate que en Ecuador sea el origen de esta planta endémica, yo tengo mis debates genéticos con otros investigadores, es otro tema que podemos hablar en otro momento, súper profundo. La genómina del cacao da para otra conferencia súper choncha. De hecho, nos están pidiendo que vamos a ir a un festival en agosto al Colegio de México. Súper Vamos bueno. 3, 4 y 5 de agosto al Colegio México a un festival que se llama Selvas de México, ¿no? Va a estar muy interesante, van a confluir un chingo de selvas y todo lo que representa las selvas de México, con productores ahí, ponentes, y va a ser una dinámica muy, muy padre. Pero esto mismo de los viajes y esta interacción, una mazorca de cacao y una barra de chocolate para mí se volvieron una visa y la puerta de un montón de países, ¿no? Y esos países me enseñaron cosas, yo enseñaba cosas y esta dinámica creció en escuelas, que sé que esta plática no es para chocolateros, no es para gente experta en gastronomía, pero que se vuelve una tendencia, pues el cacao es un patrimonio, el cacao es una fruta tropical, el cacao es un alimento, el cacao es gastronomía y el cacao tiene un esquema hiper profundo históricamente y actualmente en mucha cuestión como el mezcal, como el café, como todos los productos novedosos que están de moda ahora como el mezcal, el cacao lo ha sido y estaba en el oscurantismo y estaba guardado ahí un tiempo, ¿no? Entonces esta visa de viajar en países latinoamericanos me enseñó pues, un montón de técnicas de aprendizaje positivo, pero también es muy fuerte como en esto que te decía al inicio del mercado negro, ¿no? También me di cuenta cómo es estar en la selva amazónica de Colombia, en el Chocó, y pasaba la marginación, la pobreza y el abuso del trabajo de los campesinos, igual que en México, igual que en Ecuador, igual que en Brasil, igual que en Perú, ¿no? O sea, entonces siguieron dándose los pasos, ¿no? Bueno, vamos a organizar más, vamos a buscar sellos distintivos, marcas registradas, certificaciones, alianzas, meterse con mecanismos como certificaciones orgánicas, meterse con Rainforest, ¿no? O sea, con organizaciones con conservación internacional, trabajamos en el Soconusco, ¿no? Entonces, al ver que la selva es agua y que los árboles y las frutas tienen que cuidarse, y aparte te dan CO2 y además te dan agua y además te dan un montón de elementos, juegan un elemento importantísimo, la selva, ¿no? Y es por eso que este negocio, después de vender barras de chocolate, bebidas, que es padrísima la gastronomía, se vuelve una interacción de un actuar político dentro de la comunidad, porque estás haciendo cuestiones de medio ambiente, estás haciendo cuestiones de gastronomía, estás haciendo cuestiones de patrimonio económico, ¿no? Entonces, donde entendí realmente mis clases de antropología económica de Campus Alejandro, la neta la vine a entender después de 15 años aplicada a cómo cuentas los sacos, cómo discutes si el cacao no está bien seco y si tiene más agua y que el productor te está vendiendo un producto que no es de calidad y tienes que entender protocolos y el precio hay que debatirlo en la comunidad por asamblea y por voto y ya está esa mercancía ahí y un chingo de gente de capos ya están sobre esa mercancía, cómo la vamos a vender, a quién se la vamos a vender, cómo la vas a vender, para quién la vas a vender
se te vuelven puta, pinches tesis postdoctorales, ¿no? O sea, Sí. no he tenido tiempo de sistematizar, es lo que decía hoy en la mañana, ¿no? O sea, si yo ya tuviera un equipo de etnólogos y etnólogas, historiadores de la ENA, aquí sacaremos 10 tesis, pero hasta de doctorado con todas las herramientas y a nivel comunitario de todo lo que hay acá en las selvas de Chiapas, ¿no? Totalmente, y por eso era la intención de invitarte, porque justo yo te recuerdo como un antropólogo muy comprometido y además excelente. Yo fui muy feliz con tus clases y con la asesoría que me diste en algún momento, pero además muy profesional y como que sabías justo, es que era maravilloso, porque tu manera de explicar justo como lo estamos viendo ahorita y que está mejorada, era súper, súper interesante y muy atractiva, ¿no? Y sabíamos que las pocas veces que logramos hacer trabajo de campo, yo te veía interactuar con la gente y decía, híjole, es que es un feeling y, bueno, un rapport impresionante, ¿no? Y creo que, bueno, por lo que lo que llevas ahorita contado, has explotado muy bien ese carisma que tienes con la gente y ¿qué más nos puedes contar? Justamente Sobre. es como, hoy hay una experiencia muy bonita, hay unos empresarios en Tuxtla Gutiérrez que se dedican al turismo de aventura. Tienen 25 años haciendo rapel, metiéndose al Cañón La Venta, metiéndose a todos los nuevos sitios de Chiapas, a la biosfera, a la reserva El Triunfo, a Núcleo 1, en donde tenemos especies endémicas en protección como la guacamaya, el tapir, el quetzal, el puma, el jaguar, y te puedo decir un montón de aves, que es el área de conservación más importante de Centroamérica, que es la biosfera, la reserva del Triunfo. Ellos iniciaron haciendo turismo de aventura ahí hace mucho tiempo, llevan 25 haciendo esta chamba. Y hoy me visitaron, hoy estuvieron en la academia, porque somos amigos, somos cercanos, pero empezamos a dialogar hace algunas semanas y ellos están ahorita en la frontera de Comitán con Guatemala, están en lo que es el área cultural llamada Lagos de Colón, Lagos de Ciscao, ¿no? En donde el patrimonio cultural tiene que ver con el agua, tiene que ver con los lagos, tiene que ver con esa parte de selva baja, frontera con Guatemala. Y les acaban de, son 200, no, son 1,250 hectáreas de área natural protegida. Y es el mes del medio ambiente, este mes, ese junio es el mes del medio ambiente. Entonces los llaman porque ellos hacen turismo de aventura, son una empresa social que siempre hacen muchas cosas en la comunidad, ¿no? Y ellos encontraron ahorita el tema del café, ¿no? Me trajeron unos granos de café verde que les dije, bueno, tráiganlos, hay que verlos. Y pues claro, obviamente están muy malos, mal cosechados, mal procesados. Y le dije, qué bueno que están muy malos, ¿no? Pero la charla, lo que tenemos hoy en la noche, Fabio, la tengo que ver, relacionarlo con que a Pablo y a Héctor les decía esta noche que en qué momento te vuelves empresa social, en qué momento esta experiencia de 15 años, que en los últimos 6 años esta empresa me da vacaciones a donde yo elijo, digo, pandemia no salimos, pero ahorita que está ya regularizar la movilidad un poco más, puedo elegir irme a Estados Unidos, a Latinoamérica, a Asia, a Europa, y sé que el cacao y el chocolate me abre esa puerta. Ahí tengo una agenda pendiente de un montón de sitios a donde ir a estudiar primeramente, a seguir creciendo, pero a compartir lo que ha hecho mi equipo de trabajo, los productores y la propia metodología y mnemotecnia que se ha hecho comunitariamente. Ha sido una antropología, como dices, más a la mexicana, más informal, más de ras de suelo, más de barrio, más de estar de uno a uno en la comunidad viendo los conflictos, ¿no? Como ahorita, ¿no? Por ejemplo, estamos en medio del huracán Ágata, ¿no? Llevamos 50 horas lloviendo y la cosecha iba muy bien. La cosecha de cacao para Soconusco, ahorita la floración del cacao, el proceso biológico, y cae un madrazo de agua, ¿no? Entonces, el 30% de la producción de los chilillos, de los árboles que van a lograr ser este fruto, no van a llegar a serlo para septiembre, porque pues cayó un vergazo de agua en el huracán, ¿no? Entonces, ¿cómo negocias? ¿Y qué otro tipo de negocio? No es llegar al productor a decirle, te compro menos kilos de lo que produciste, cuando sabíamos que se llaman estimados,
nosotros por hectárea tenemos tantos árboles, tantos cacaos, tanta cosecha, se estima ya una cosecha, se estima el número cercano, y si perdiste, perdiste y pierdes con el productor. Es donde realmente acabemos con el discurso de hagamos colectivo, seamos cooperativa y demás, y comercio justo y fair trade, y mil historias, cuando realmente ya te vinculas y dices, de este territorio lo vamos a compartir, gloria, éxito, dinero y todo, es muy interesante porque hay mucho más compromiso. Porque otro dice, ah, todo el mundo me va a pagar la pérdida, pues déjalo caer, cabrón. O sea, que se lo lleve, güey, ¿no? O sea, de todos modos, ahorita, bueno, no va a tocar temas políticos, pero bueno, es muy interesante. Y la política bueno, no va a tocar el tema. Ay, bueno, dale, Ana. Bueno, el tema es que hay todo un debate sobre la 4T y sobre el tema de sembrando vida dentro de las plantaciones de cacao. Nada más voy a dar una anécdota muy interesante, es divertida. Es porque, bueno, está bien que se siembre cacao, pero ellos, como no se acercaron a los expertos, tanto de biotecnología y como de genómica en el INIFAP, en el Centro de Investigaciones de Rosario y Zapa, en Soconusco, y a la gente que llevamos mucho tiempo moviendo el business de la producción con una materia prima real, porque nosotros sabemos qué hacer con esto, hacia dónde transformarlo tecnológicamente, porque es ciencia, porque hay que seleccionar, hay que tostar, hay que moler, hay que picar, hay que moldear, hay que empacar, hay que preservar, o sea, hay mucha metodología en el mundo del cacao y del café. Entonces, esta nueva política llega y dice, no, pues es que hay que diversificar las plantaciones, hay que poner cardamomo, mango, plátano, cacao, café, y pues está padre, ¿no? Maderas. Pero resulta que, por ejemplo, ellos no saben o no han estudiado que el mango ataulfo y que el mango ya tiene un mercado y que ya no puedes cultivar más mango porque rompes el mercado. Ya el precio del mango está establecido a nivel México-Centroamérica y en mayo, tal producción, tal calidad, hay 25 varietales distintas de mango y cada mango va para cada mercado. Y todas las que se injertaron, no sé si has oído hablar o has probado el mango piña. No. Mira, voy a hacer algo. Ahora que voy a México, mañana compro, lo congelo y cuando vaya te llevo para que pruebes el pinche mango piña. O sea, Va, sabe a dale. mango y sabe a piña. Es un injerto que hicieron en este centro de investigación. Saturaron el mercado de tanto pinche mango piña. Entonces viene esta nueva corriente, la 4T, y dice, sembremos más mango piña y demás. Y ellos dicen, no, güey, porque pues ese ya no me lo compran. Entonces, este tema antropológico tienes que asesorarte con la gente de la comunidad, con los productores, con el mercado, con el de la central de abastos, con el del mercado popular, con la verdulería de tu esquina, con el que exporta, con el que vende la venta local, para que hagas un producto diversificado y lo insertes al mercado. O sea, pareciera sencilla, así está re padre, reforestemos la selva, ¿con qué madera? Es lo que me decían, regresando a la gente de la experiencia que tuvimos hoy en la mañana con Ecoexperiencias, se llama la empresa. Esta banda de turismo de aventura dice, le dije, ¿en qué momento nuestras empresas se vuelven sociales y en qué momento te quitas un poquito de ti? Porque tu empresa ya funciona, ya comercializa, ya paga sus nóminas, ya paga sus impuestos, ya tiene salarios, ya estás, no te reventó la pandemia, sobreviviste chido, nosotros nos fue muy bien porque todo el mundo se encerró y todos nos pedían por internet, y metimos 4 productos a Amazon, que aunque el capo de Amazon ganaba más que nosotros, pero vendimos un montón y en volumen te conviene, ¿no? Entonces ya no los tenemos en los productos, ¿no? Los sacamos, nada más fue casi un año de pandemia, vendíamos como locos en Amazon y funcionó. Vamos a ver otra tendencia, a ver cómo van los números, pero les decíamos hoy en la mañana a esta gente de turismo de aventura, ¿cómo devuelves tú y cómo le aterrizas como antropólogo y como empresario a un productor que apenas si sabe piscar y está empezando su emprendimiento de café, por ejemplo, ahora que vamos a ir? ¿Cómo le enseñas? Aterriza tus pinches doctorados Sky, yo estuve en Portland, soy catador Q de café, certificado internacional en catación y diversificación de varietales. Tú si me das un café africano, uno colombiano, uno mexicano, uno oaxaqueño, tengo que decirte de qué estado es, si está mal tostado, si tiene defectos, si lo tostaste mal, o sea, toda una expertise. Pero le decía, puta, pinche curso, gasté en los 3 diplomados 180,000 pesos, ¿no? Pero ¿cómo le aterrizas con ese manual de metodología a esos productores que sí pueden llegar al top pues, por etapas? Y utilizas la historia, ¿no?
O sea, le haces una historia corta, ¿no? Una historia al estilo Ginsburg, una microhistoria italiana, ¿no? Recordando el queso y los gusanos, metafóricamente, la lectura de este molinero en Italia. ¿Cómo le resumes que un cabrón de una comunidad chiquitita puede llegar al top mundial? Y que su cacao de fino aroma, su cacao, es un baluarte, como lo dice Slow Food. Con 2 hectáreas, se puede ganar un premio en Francia y ganarse un montón de plata para que compre su panel de secado, su tostadora, sus molinos, mejore su calidad de vida en la comunidad de su casa, ¿no? Pues tienes que hacer metodologías distintas de lenguaje para ellos. Sí. Es que me estoy haciendo esta pregunta, porque justo yo te conozco siendo investigador comprometido, los libros, la lectura, escribir, shalala, shalala, y de repente saltas, de repente hubo, de las últimas veces que tuvimos contacto, me acuerdo que hablábamos del cacao en los códices o una cosa así, me preguntaba sobre el cacao en Michoacán, cuando yo estaba trabajando en Michoacán. Y de repente ya estoy oyendo hoy, la sorpresa que estoy oyendo al Rogelio empresario, que yo no conocía y que nadie conocía, ¿no? Y justo creo que es uno de los debates por los que se está haciendo este programa, porque salimos de la licenciatura y no tenemos esta visión, ¿no? Como de empresa y de empezar a aplicar la antropología de otras maneras que no sean investigar y hacer libros y presentar ponencias, que no te das currículum más que para seguir investigando, ¿no? Entonces, ¿cómo haces todo este cambio de Rogelio, de un Rogelio estudiante investigador, a un Rogelio empresario? Eso es lo que a mí me dejas así como, wow. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? Primero sucede que empiezas en la palabra que en ese tiempo no se usaba tanto de emprendedor. Vamos a ser emprendedor, ¿no? O sea, yo me estaba llevando, yo tenía en el INA, Chiapas, yo tenía trabajo cuando me vine para acá y también a Otto Schumann en la UNAM le hacía trabajos, entonces yo vivía de eso, no vivía mal, tenía para estar. Las rentas no son caras en San Cristóbal, pero cuando decido comprometerme con las productoras a decir, vamos a abrir un local para vender sus productos. Yo no era chocolatero ni transformador. Yo compraba los productos de todos los artesanos, abrí un local y puse así que la shopping, ¿no? De café, cacao, vainilla, mieles, artesanías para que pasaran los turistas y había tiempo en el que se vendía muy bien. En turismo, Semana Santa, invierno, verano, pero había meses que se venía en curva de no vender, ¿no? Cuando te llegan a cobrar la renta, cuando te llega la factura del teléfono, cuando tienes que pagar la nómina de tu equipo, cuando tienes que pagar y vas al súper y pagas enseres de limpieza, domésticos, escobas, trapeadores, y cuando te metes al mundo del... Lo que sí puedo decir, y eso sí fue súper brillante, hace 10 años conocí al mundo del café. Empecé con cacao, pero cuando conozco el mundo del café en Ciudad de México, en la Expo Café, en World Trade Center, vi la industria y vi el business que era el café, me meto de lleno al café y por eso sigo estas dos tendencias. Y realmente la venta de café, que se vende mucho más que cacao, me empieza a dar dinero poniendo cafeterías y vendiendo insumos para cafeterías desde Chiapas hacia afuera para inyectarle al mundo del cacao. ¿Cómo es el salto? En el que todos los días pasa algo, yo le llamo fierros. Cuando los pinches fierros se te empiezan a descomponer, tienes que pedalearle más duro. Te subes más duro a la bici, porque la máquina de un grupo de expreso ya no te sirve, tienes que comprarla de 2 y vale 130,000. Y el molino tiene cierto tiempo de vida y ya tienes que comprar otro. Y empiezas, ¿no? Pero también a ese ejercicio de más trabajo viene un ejercicio de mucho más compromiso y de más redes y de más contactos. Que también, creo que aquí hay 3 baluartes muy importantes que mencionar. La materia prima que tengo de primera mano que la puedo elegir muy cerca, o sea, porque si estuviera en México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Centroamérica, no tuviera esta cadena de valor biológico tan cerca de San Cristóbal. Y no tan cerca. Las 4 zonas productoras de cacao de San Cristóbal están a 9 horas tierra en carro. Tampoco está cerca, pero sí está más cerca que Monterrey. Entonces, materia prima.
el ejercicio y el diálogo de conocimientos antropológicos y este saber que me dio la escuela y la relación comunitaria. Entonces se hizo una fusión entre productores, mi conocimiento y la materia prima, y se hizo un modelo muy interesante, atípico, que le encantó a los productores porque al momento del repartir el billete para todos, funciona. Y le sigue funcionando al capo, porque también tengo de vecino un cabrón que compra materias primas muy baratas y da carísimo en el andador turístico, no hay problema. Entonces yo les decía, hay mercado para todos, hay tendencia para todos, ¿no? Claro. O sea, siempre hay un nicho de mercado, siempre, siempre existe, y si no, lo recreas. Por ejemplo, primero era tener barras, vender insumos, ahora lo que sigue es montar las escuelas, el siguiente paso. O sea, yo veo 22-28, los próximos 6 años, de 2022 a 2028, lo que yo veo es que Academia Mexicana del Cacao va a tener en Lagos de Xiscao y en Soconusco 2 laboratorios vegetativos para que estudiantes de México y Latinoamérica sean investigadores, historiadores, biólogos, comerciantes, cafeteros, gente del business común de cualquier colonia de Ciudad de México que quiera montar una cafetería. Vente a Chiapas, vente a unas buenas botas y vente a meter al lodo al monte para que veas cómo se hace un negocio y cómo se monta una cafetería, y no solo es ponerla en una zona bonita, popular de la Ciudad de México y solo pedir tus insumos. O sea, son los nuevos modelos recreativos y no estamos haciendo el hilo negro, Fabiola. Se da en Colombia, ya se está haciendo en otros países, ¿no? O sea, esta vinculación cercana, comunitaria, comunidad a ras de piso hacia las ciudades, ya tienes que dar valores agregados, sumados, si no, no puede ser negocio. Es bien interesante eso. Claro, y es justo bien interesante y justo creo que son de las experiencias que hay que compartir, ¿no? Porque lo hemos hablado en diferentes reuniones de la ENA, ahora con tantas asambleas que se hacen, que hay una comunidad preocupada, ya preocupada de egresados y de estudiantes que dice, ¿yo cómo voy a salir a ganarme la vida, ¿no? Ayer justo un compañero me decía, es que el director de la Escuela de Antropología actual dijo en la ceremonia de graduación que pues ahora nadie iba a tener trabajo, y la realidad es esa, ¿no? O sea, salimos de la ENA muy, muy bien preparados, los que quisieron, los que no quisieron, ¿no? Para hacer investigación, pero ¿cómo te insertas a un mercado laboral sabiendo que en el INA no hay investigación o que los lugares en los posgrados son limitados? Y, o sea, no, te tienes que generar como ese espacio, ¿no? Yo me recuerdo mucho esa frase en 1996 que hice el propedéutico. No me acuerdo quién era, en la conferencia que dan en el Piña Chan del propedéutico, junto a todos los profesores y ya los que se van a meter al prope se aventaron. Uno, era un etnólogo, no recuerdo el nombre, sinceramente, pero él fue muy contundente con eso. Era, piénsenlo bien, no se vive de esto, se van a morir de hambre. Eso me quedó marcadísimo. Yo iba llegando de Chiapas, había dejado también el pueblo, la comunidad, era 1996, aquí teníamos una guerra, aquí había un proceso de militarización y paramilitarización de un movimiento armado muy importante, trascendente. Vengo de esa escuela, vengo de relaciones directas de la selva, organizativa. O sea, también es la suma de que los hermanos de mi mamá eran maestros rurales en la selva. Entonces yo también, este es otro tema que también yo aprendí mucho desde muy joven, el tema organizativo y el tema comunitario dentro de la selva, de cómo no se manejan los recursos en la selva, los discursos, los procesos desde chavo, ¿no? Entonces es todo un perfil que uno va arrastrando de conocimientos de familiares, de vida, la escuela y demás. Y yo recuerdo esa frase tan aguda que ahora cada que la veo todos los días, tiene como 3 años que vino otro antropólogo de la ENA que me vio muy estresado antes de la pandemia, mucho trabajo, no quería, era un amigo muy cercano de la licenciatura, que no quería yo darle ni tiempo a él 10 minutos para tomarnos un café en San Cris, ¿no? O invitarlo a cenar, porque estaba muy ocupado. Me dijo, te invito a cenar, quiero
Él venía de una crisis, venía de enfermedades, venía de este estrés académico, de lo formal, de la estructura del escritorio, del INA, de estos formatos que te acosan para hacer SNI y tal. Y fuimos a cenar. Dijo, mira, lo que hago yo, y me regaló una libreta de un lugar que se llama acá Leñateros, de un lugar es de un colectivo de indígenas otziles, en donde reciclan papel y hacen libretas muy bonitas. Es muy famoso, es un proyecto viejísimo, es el primer proyecto de reciclaje de papel en San Cristóbal, que es desde los 80s, y me lleva una libreta de Leñateros. Yo ¿para qué? Se mira, llegando a tu casa anota todos los pendientes que tienes. Siguiente día haz y vas dejando los que sobran y así hazle a todos los días. Y es la metáfora de cómo vas avanzando, sí, pues eso, pues dejas en una lista de pendientes diciéndole al escritorio, espérame, mañana le sigo con esto, acabé con esto y voy continuando. Pero finalmente también regreso a la mitad de la charla, tienes que innovar mucho, tienes que hacer nueva tendencia. Por ejemplo, yo le decía, ya para la Academia Mexicana del Cacao, dentro de mi empresa social, porque ya facturo, porque ya tengo nóminas, porque pago impuestos, porque comercializo, porque tiene una cartera definida como tal y ya no es un emprendimiento, ya no es una tiendita, es una empresa seria, formal, con marcas registradas, porque hasta este logotipo tiene registro, nadie lo puede usar en México, en el extranjero, o sea, tiene copyright, el logo, hasta los puntitos que tiene en medio la mazorca, todo esto, pues se llama identidad, ¿no? O sea, ¿por qué no le puse Academia Mexicana del Chocolate, ¿no? O sea, es cacao, es el patrimonio, ¿no? O sea, ahí también hay que ser como muy visionario con lo que das en mensaje, en lo que le das a entender a la gente con una imagen, con un producto, con una esencia. Y pues realmente, para mí a nivel personal y antropológico, el mejor crecimiento de todos sentidos fue esta marca registrada que hice, porque antes tenía otra que, pues sí estaba bonita, pero no vendía. Entonces también para vender hay que saber pensar una idea y registrarla. Eso es así, fácil. Y pareciera sencillo, pero es complicado, porque además. Oye, te interrumpí lo que estabas charlando de tu relación con otras disciplinas y con biólogos. Voy a quitar un segundito mi cámara porque se me está acabando la batería, me voy a conectar, pero si quieres síguele dando en lo que tú estabas y no me tardo nadísima. Ok. ¿Va? Pues nada, no sé cuántos hay ahí por ahí conectados. Estaría interesante si pueden lanzar ahí un par de preguntas, un par de comentarios. ¿Qué entendemos o qué es el cacao, qué es el chocolate, qué es la biodiversidad, qué es el patrimonio? O sea, alguna pregunta más bien de ahí, de quien está interactuando del otro lado de la pantalla con Fabiola y con nosotros, pues que nos la haga saber para hacer un diálogo ahí sobre las preguntas. Más bien creo que ya es momento de plantearnos como ese tema, ¿no? A ver si hay alguien por ahí con preguntitas. Más que ya regresé. Más que preguntas, hay saludos. Okay. Hay saludos, hay saluditos. Dice doctor Tacaná, Siete Lluvias, excelente conferencia, saludos. Ismael Esquivel, buenas tardes, antropóloga, aquí presentes, saludos. Saludos al ponente, es muy interesante el tema. Y Cristóbal Juárez nos manda saludos. Acuérdense que pueden preguntar cualquier cosa. Rogelio apenas va empezando, pero pueden preguntar cualquier dudita, cualquier comentario que tengan de todo lo que nos está contando Rogelio sobre su trabajo con el cacao allá en Chiapas. Y también si nos pueden ayudar, por favor, a compartir esta charla para Claro. que llegue a más gente, pues les vamos a agradecer muchísimo. Sí, pues Bueno, sería muy interesante de quien nos está viendo o vea el programa más adelante sobre una segunda sesión, ¿qué les interesa sobre el rollo del cacao, ¿no? Porque realmente hay un oscurantismo tan grande dentro incluso de las fuentes históricas, ¿eh? Yo he encontrado unos vacíos gigantescos, ¿no? Unos vacíos gigantes en donde pues, ciertos arqueólogos muy destacados que también te dieron clases, como el arqueólogo que ahora es coordinador del área, ¿no? David Arriola, en donde en esos años nosotros mozos estudiábamos
el Códice Florentino, y pues resulta que ya los últimos estudios y análisis, no por nosotros, sino por gente más experta, pues no eran cacaos, eran frijoles, ¿no? O sea, quebrándonos la cabeza por los colores, las fojas, la traducción y demás, y la paleografía con Berna y con ciertas personalidades. Ahora resulta que de ese tamaño, pues es que son 450 años, 500 años en donde la discusión, la información cambia, la dinámica biológica también cambia en las comunidades. Creo que es bien interesante. Vi me llamó mucho la atención, por ahí vi un cartel de Lina también de los colegas, que mañana no sé en dónde, en qué plataforma, lo vi muy rápido, lo voy a buscar, que van a hablar sobre las mujeres en la Nueva España, ¿no? Entonces, hablar de las mujeres en la Nueva España es hablar de gastronomía, es hablar del cambio del patrimonio cultural y gastronómico radicalmente que era Mesoamérica a un tema colonial y dentro de ellos el cacao, ¿no? O sea, creo Claro. que por ahí tengo que entrarle para hacerles algunas preguntas. Creo que sí era mañana. Voy a revisar, Hay porque que el checar. tema de las mujeres, el tema de las cocinas, que ahora está muy en boga, este tema de las cocineras de humo, Oaxaca, esta reivindicación del patrimonio que siempre ha estado ahí y ahora se mercantiliza. O sea, también hay y creo que conoces esta página de antropología y comensalidad. No, no la conozco. Hay una página ahí también de colegas de todo el medio que hacen conferencias súper chingonas sobre alimentación y gastronomía, que tienen que ver con el INE y con todas las instituciones de historia y antropología en México. Se aventan unos debates muy interesantes porque justamente entrar en la historia de la comida, pues si lentes a la comida y lentes al patrimonio gastronómico es quién eres. O sea, y empezaron esas conferencias justo en el tema de la pandemia. Porque, Ok. bueno, y ahora cómo estudiamos, ahora como no sé qué, y los cambios de hábitos, y las formas, y los recursos, y las materias primas, y yo por ahí tuve una conferencia también hablándoles de qué pasaba con este tema de las materias primas al momento de que todo el mundo se cerró, todo el mundo apanicadísimo, de que no se movían, no movilidad, y mil mitos con el COVID y tal, pero pues, es muy interesante entrarle a la comida, a la gastronomía, al patrimonio, a las bebidas, a la historia, ¿no? La Claro. construyes, la construyes cotidianamente, ¿no? Oye, y por ahí había un compañero que estuvo presentando acá sobre juegos autóctonos y decía, bueno, a mí me interesa escuchar a Rogelio, que le platiqué luego que ibas a estar acá y me dice, me interesa mucho escuchar a Rogelio porque yo encontré ya en algunas fuentes que el cacao, pues estaba en los juegos o en los deportes autóctonos. ¿Nos puedes Claro. contar algo sobre eso? Pues se menciona, hay una lista de brebajes, sí, que tienen que ver con flores, con orquídeas, con chiles, con pimientas y con ciertas, no define la varietal del cacao ni tan descriptivamente esto, en dibujos ni nada. Lo único que mencionan es que sí es uno de los ejes prioritarios tanto para el sacrificio como para los juegos o para, sobre todo, creo que él sí lo puede ver desde otro ángulo porque lo está viendo desde el juego, por decir juego, ¿no? Sino sobre esta estructura agrícola, sobre esta estructura religiosa que tenía un fin ese juego, por llamarle juego, esta actividad dentro de un sistema cultural, ¿no? Que también era dinámico por áreas, porque también, al menos yo hablé de eso también con Carlos Navarrete y me decía que también él intuía que sí está el juego de pelota, pero en los de tanto el juego de pelota por los estratos arqueológicos donde los encontraron, él piensa que no fungían de igual manera desde el clásico, posclásico, o sea, también los periodos mesoamericanos son hipercomplejos, ¿no? Y sobre todo sobre áreas, en el área náhuatl y en el área maya, ¿no? Pero, ¿qué le podría decir a él? Eh, No creo que, bueno, un dato que sí le puedo dar interesante es que revise los documentos de los Acalan Tixeles de Ernesto Vargas Pacheco, que se encuentran ahí en Antropológicas. De hecho, él es director ahí en Antropológicas. Él y Subasa Okoshi hicieron un documento que hicieron en Laguna de Términos en Campeche. Lo demás lo ha de tener Soconusco, las fojas, matrícula de tributos. Pues yo creo que lo clásico ya lo tiene, pero lo único que es buscarle
cómo era el recurso biológico que venía de Península de Yucatán a nivel cacao, porque no solamente el área de Soconusco era la proveedora de la materia prima a Centro de México y a Templo Mayor. De hecho, el banco de cacao se encontraba en la calle de actualmente lo que es Moneda. Era donde se almacenaban de todo el tributo del Soconusco en Templo Mayor. Eso sí está muy claro y muy definido. Pero otro dato que puede buscar por pistas es esta parte de los Acalas Tichelex en Laguna de Términos, en Campeche, justamente en esta área de Champotón, Laguna de Términos, porque hay una narración que encuentra Vargas que justamente estos frailes que venían Landa y ellos que venían de Yucatán en la península se encontraron con un grupo de mayas putunes atascados de canoas de semillas de cacao. ¿Para qué mercado los llevaban? Lo único que me hace pensar es a qué mercado hay que buscar el área geográfica de ese mercado entre Laguna de Términos y Campeche, porque si bajas más ahí en Tabasco, y entonces no tiene sentido que de Península llevabas cacao a Tabasco, porque en cacao había y hay cacao en Comalcalco, Cunduacán y en toda esta región. Entonces yo creo que si la pregunta es ¿qué más hay? Tiene que entrar las rutas comerciales. En el clásico, a ver qué hay en el clásico y antecito del clásico un poquito. Y podría encontrar cosas muy interesantes en tanto a los juegos y a las, pues no creo que a las bebidas, pero sí a la materia prima, ¿no? Porque sí sabemos que pues, es fundamental el ejercicio cultural de beberlo, ¿no? El acceso a quienes lo tenían, nada más sacerdotes, jugadores, o sea, quien llevaban una cierta jerarquía de la estructura político-militar, eran los que tenían acceso a esto. Ok, o sea, no, el cacao no era como como ahora, ¿no? Que es una bebida de diario y de a la hora que se te antoje te puedes tomar algo de cacao. ¿No? El banco de Templo Mayor y estaba cerrado, era realmente para Moctezuma III. O sea, no, y le preparaban Bernal Díaz, ahí tiene una narración en el capítulo 12 muy interesante sobre pescados que venían de Veracruz, que tenía 40 tipos de pescados, 14 tipos de bebidas de cacao, y también menciona la sal, maíces, y o sea, todo lo que él, para sentarse a comer en Templo Mayor era guau, o sea, realmente increíble esta dimensión de alimentos, ¿no? Hablando de comensalidad mesoamericana, creo que había que entrarle por ahí para debatir la actualidad del México, de lo que está debatiendo incluso, hay mucho debate en el gobierno actual sobre la alimentación, el patrimonio y demás. He visto cosas, de hecho hay un concurso ahorita sobre los alimentos para presentarse en el Centro Cultural Los Pinos y andan muy prendidos con eso, ¿no? Pero creo que también deberían, como decimos los expertos que estamos en zona, esa tendencia nueva política debería de acercarse y es un clic buscar a quién está en la vainilla, a quién está en el cardamomo, quién está en el café, quién está haciendo las cosas en esta larga duración concreta con cooperativas de una manera más, de un comercio complejo y distinto, no es de mejor ni distinto, es, no sé la palabra Fabiola, pero no en el bluff de estos mercados justos, cooperativas hay un chingo, sino estas nuevas estrategias, ¿no? Y ahí habemos yo y bastantes, no soy el único que trabaja cacao en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en Guerrero. Hay gente muy interesante. En el cacao hay muchos, o sea, hay otro compa ahí en Morelia, en Michoacán, Chocolates Bacán, Gerardo Carrillo, que también le ha metido y anda en una zona que yo jamás me atrevería a trabajar cacao en esa zona. Está en la zona de la Huacana, en Nueva Italia, sembrando árboles de cacao. Ok. Eres Sí, experta en no. Michoacán, o sea, nada más yo le digo, pues está cabrón, o sea, lleva 8 años trabajando y es mi héroe, cabrón, ¿no? O sea, en esa zona sabemos qué temas trabajan comercialmente, meterse a plantar cacaos y almendras y frutas endémicas, o sea, lo quieren mucho, tiene muy buena suerte, tiene buen carisma, es interesante. Chocolates Bacán, Gerardo Carrillo ahí, ¿no? Que respeto un montón por esa zona de trabajo, ¿no? Y además, construir cacao y meterte ya a un tema de biodiversidad es un tema de patrimonio biocultural. Ya deja de ser empresa, ya deja de ser, ya es donde yo le decía a estos chicos en la mañana de turismo, es donde tú tienes que ya aportar, ¿no? Es donde la vieja escuela, ¿no? Como Andrés Medina, Otto Schumann, mis maestros me decían, me metieron y me taladraron en la pinche cabeza de que qué le dejas a Mesoamérica, cuál es
la responsabilidad de un antropólogo a nivel comunidad. ¿Cuándo haces comunidad? Pues cuando ya vas y entregas y tienes que aportar, cabrón, y hasta el último día de tus días estés ahí tirando chingados igual que ellos, pese a huracanes, narcotráfico. Vivimos entre cuatro cárteles ya no es lo mismo, no nomás ya es el norte, ahora no es antes era Michoacán, ahora es todo el país, todo Centroamérica. Es otro gran tema, que también hoy lo tocamos, que está durísimo. O sea, ya tienes que, todos perfil bajo, ¿no? O sea, Sí, quedarte, claro. o sea, ir a tener una asamblea, una reunión, cualquier cosa puede ser ostentosa, ¿no? Con cualquier cosa puedes llamar la atención en comunidad, ¿no? En un territorio. Es difícil, pero pues justamente que tiene que ver con México, ¿no? Tiene que ver con esta responsabilidad al momento de ingresar a una escuela, ¿no? Creo que yo al menos me siento muy satisfecho. No sé qué me ocurra mañana pasado. Yo creo que yo vivo metafóricamente como los alcohólicos anónimos de solo por hoy, ¿no? Ya mañana quién sabe. O sea, y se la robaron a los budistas. Yo estuve leyendo mucho sobre, pues con Helio Masferrer, un chingo sobre, hasta hice trabajo de campo ahí en los AA en el tema de antropología de la religión. Y este término del solo por hoy, las 24 horas es budista, ni siquiera es de esa banda. Es una hibridación que hicieron ahí. Pero yo vivo de esa manera, sin, pues es que seguir trabajando. O sea, cuando el correo electrónico y te tocan a la puerta y ya vienen por ti, pues es por algo, dices, pues algo sé, tengo que ir. Algo sé, creo que algo he hecho bien, Creo ¿no? que Algo lo me vi, enseñó. no. ¿No? Oye, está bien, bien bueno. Sí, fíjate que a mí me gustaría, no sé, yo estoy segura que tienes algo de trabajo sobre más que compartirnos sobre tu historia o códices, el cacao en los códices, en la historia de este país o de la zona por allá, maya. No sé qué encontraste, si encontraste algo de Michoacán al final. Nada. No, pues hay que escribir un chingo y tiene que ser etnografía reciente. Historia, lo que hay en las fuentes, ¿no? Hay poco escrito, entre líneas, ¿no? Para que Algunas vean que no es cositas. tan fácil hacer hacer investigación, que uno quisiera saber todo, pero la realidad es que muchas de las fuentes se fueron, ¿no? En los diferentes momentos históricos del país, en incendios, en robos, ay no, yo me acuerdo alguna vez, en trabajo de campo en Michoacán, que yo les preguntaba por unos documentos ahí que eran muy famosos y y me contaron una historia, ¿no? De que pues, no había ya leña y ya no había periódico para prender el fogón y pues dijeron, ay, este está padre, ahí van los títulos primordiales, ¿no? Pero vamos a tener tortillas, ¿cómo no? Claro. Pues sí, muchas de nuestras tesis que regalaste, ¿dónde crees que acabaron, no? En algún momento, en el mejor de los casos. Digo, o haciendo cuña de un mueble, o no sé, o sea, pasa. Yo he visto cada cosa con las tesis, o sea. No, y creo que el tema da para un montón, creo que es interesante. Habrá que consensar como ahí con el grupo de trabajo en las siguientes charlas, ver un tema interesante y seguirle, que es sí hay, ¿qué se puede decir en una hora de un proyecto de tanto tiempo, no? Sí es complejo. Hemos tocado transformaciones, fermentaciones, post cosechas, beneficios húmedos, secos, chocolate, cacao, productos derivados, o sea, Oye, o las sea, calidades, a mí hace rato que empezaste a decir las calidades de chocolate, yo me quedé, ¿cómo está eso? Está súper interesante. ¿Cómo mides la calidad de un chocolate? bueno, de un chocolate ya, para que midas la calidad, primeramente tienes que tú comprar una tableta de un porcentaje alto de cacao, por ejemplo, un 70% para arriba. Regularmente, si es 60 o 50-50, o tiene leche, o tiene lecitina, o tiene avellanas, o tiene azúcares, es porque la empresa, el artesano, quiere ocultar que está mal beneficiado, que está mal seco, que tiene contaminación, que tiene defectos, perdón la palabra, porque es un cagadero la materia prima. Entonces,
¿Tú cómo te das cuenta de un producto de calidad o cómo puedes calificarlo en una barra de pureza de 70% para arriba? Solamente en ese factor vas a ver el nivel de grasa del cacao. Se llama perfil organoléptico de aroma y sabor. O sea, el perfil aromático es a un 70, ¿no? El contexto biológico del lugar. Por ejemplo, Soconusco tiende mucho a las maderas, a los frutos rojos. Pichucalco en la Selva Negra, pegado a Tabasco, a las especias. Tú muerdes una barra del 80 de Pichucalco y sabe realmente a cardamomo o canela y no tiene canela, sino es por el hábitat, del medio ambiente, la biodiversidad, pero es en altos porcentajes. Les digo, es muy interesante. Todos los que nos escuchan, creo que la mayoría viven en Ciudad de México. Es muy interesante este festival que se va a dar en el Colegio de México en agosto, de Selvas de México. Y este compa realmente no es de gobierno, es un empresario loco que hace, es el que no sé si lo conozcas o llegaste a ir al Huerto Roma Verde. Es un No. chavo que hizo un tianguis que se llama El Bonito Tianguis, ¿no? Entonces se enamoró mucho de los productos orgánicos, un chavo del DF, que lleva 20 años en el mundo del vegetal y ha viajado por todo México y pues contacta a los mejores productores y en redes y viralizó y se volvió influencer, ¿no? Que se llama Enrique Aguilar, se llama Quique Quelite, ¿no? Ahí en redes sociales. Entonces invita siempre a muy buenos productores de vainilla, de cacao, de amaranto, de cuestiones nativas, ¿no? Entonces este festival va a entablar un diálogo muy chingón en la ciudad sobre este acercamiento de quienes estamos acá, yo y un montón de colectivos que estamos de Tabasco, de Oaxaca, Michoacán, de las selvas, y que les vamos a llevar, pues esto, ¿no? Alimentos sanos, ¿no? Que tanto se debate y que tanto se ha pedido. Yo no sé por qué, yo antes de esto yo lo tenía clarísimo por el tema de conservación internacional, medio ambiente, salud, comensalidad y todo antes de la pandemia, ¿no? O sea, en este tema de las certificaciones orgánicas, tenemos muchas instrucciones, muchas capacitaciones internas y tiene que ver con eso. Después de pandemia, pues todo el mundo decide así en medio y después muy preocupados por la salud. Y dicen, bueno, ¿por qué se preocupan ahorita de su salud, de qué comen? Pues, debe decir previo. Y bueno, yo esperemos que este ejercicio sea mucho más amplio para todos, tratar de, era la cultura o la metáfora que yo les decía aquí en San Cristóbal, por ejemplo, yo extraño un montón los tianguis, aquí no hay. Si hay centrales de abasto, sí vienen los abastecimientos de frutas cotidianas, tú llegas a Avenida San Cristóbal, al mercado, lo conoces, sigue igual, sigue intacto, pues es la misma etnografía que veniste, no se ha tocado, sigue igual, pero lo interesante de los tianguis de la Ciudad de México son muy interesantes, de cómo vienen de los estados a vender en un rollo sobre ruedas, sobre tal. Acá no existe eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta No, y después ahora de ya una dice crisis. que todo lo que se venden en los sobre ruedas, pues ya no viene de los estados, ¿no? Ya viene directito de la central de abastos. O también gente del mismo Xochimilco, ¿no? Que mucha gente dice que ya las señoras que se ponen afuera de los mercados del centro ya no es verdura que acaban de cosechar, sino que ya es verdura que trajeron de la central. Algunos sí, algunos no. Todavía, yo sé que todavía hay Claro. gente que se pone con la verdura fresca cosechada del día, ¿no? Pero, oye, ¿y el mercado de Oshchuk? Todavía se pone, ahí se había, no, si era Oshchuk, ¿no? Donde Siguen comemos. igualitos. Acá ya no pasa. Aquí vives en el siglo XIX, XVII. Aquí estamos igualitos. Solo Hay que ir. el primer cuadro del centro histórico, las primeras 5 calles del centro se ha vuelto muy hipster, muy empresarial, muchas empresas, mucho textil, mucho extranjero, muy intercultural, ¿no? Comida hindú, francesa, argentina, chilena, de todo tipo. Pero de ahí sales del primer cuadro y sigues San Cristóbal como lo conociste, o sea, no, hay algún cambio arquitectónico y tal, pero la vida cotidiana de ir por el pan, por el vinagre, por la butifarra, por el pescado, por la carne fresca, sigue estando. O sea, yo por eso también, pues la neta me la paso súper bien. Y, la verdad, siendo sincero, ¿qué te puedo decir? Realmente este me dio un buen vivir, fue una buena elección haber encontrado a esa colega ahí en una terminal de buses y que me conectó con un proyecto de cacao. Pues Sí, pues tocaba, sí. ¿no? Más bien, siempre hay una metáfora entre chocolateros y cacaoteros. Para ir cerrando, te comento, entre chocolateros y cacauteros siempre se dicen que el cacao te elige, que no eres tú quien te metes en el tema y tal. Ahí hay una magia muy interesante
Y yo decía, ay, está medio hippie, medio new age, ¿no? Es muy rara la frase, pero ahora la reafirmo que sí te elige, porque pues, se mantiene quien persiste tanto. También no es fácil trabajar cacaucho, pero somos muchos madrazos, no es sencillo. A mí me ha costado, está la parte bonita, la parte buena onda, la parte empresarial, viajera, emprendimiento, alimentos, salud, comida. Tengo un montón de amigos donde quiera, es padrísimo, pero pues hay sus momentos como en todo, ¿no? El dark side también, pues ahí está, ¿no? En momentos. Sí, como en todo, como dices. Oye, pues a mí me gustaría que le tomáramos la palabra a Rogelio. Por acá tenemos gente que nos está viendo y que nos dijeran, hacemos una segunda parte con él y sobre qué tema, sobre qué en Exacto. específico del chocolate, a ver qué les gustaría saber. Ya vimos acá que pues está toda esta parte histórica del chocolate. Claro. Eh, pues la parte comercial también, ¿no? La parte biológica, la parte de justo yo lo veo que da muchos cursos sobre cómo manejar el chocolate y también invitarlos, ¿no? A todos ustedes que si llegan a ir a Chiapas, pues pasen a Sí, visitar a Rogelio, exacto. a la Academia del Cacao y en agosto pues hay que estar en el Colegio de México, ¿no? En la sede de la Roma Norte, no en el de Coapa, Roma Norte, en el Colegio de México de la Roma Norte. El Colegio Ahí México. vamos a estar del 3 al 5. El primer fin de semana de agosto, en un festival que se llama Selvas de México. No se la van a acabar, neta. O sea, es cita, 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 cita. Riquísimo, ¿no? Y además haces unas obras de arte también cuando sirves. Mira, por acá nos están diciendo Miguel Ángel Escobar, hola, buenas noches. Nos dice que si puedes hablar después o ahorita como tú quieras sobre genética del chocolate. Pues si quieren preparar una sesión, porque sí, la genómica y la genética es bien interesante, porque el debate ecuatoriano, colombiano, mexicano y de las varietales justo tenemos 22 varietales en el mundo distintas de materias primas llamadas cacao. Tumda el cacao. Son 22 distintos y se ramifican en 3 familias. Sí, hagamos un tema genético, me late. Está interesante. Órale, va Genética y por ahí. transformación del mismo. O sea, porque ¿para qué es cada cacao? Cada varietal, ¿para qué sirve? Y cada proceso de cosecha y post cosecha, ¿para qué sirve? Ok, ya quedó. Ya lo armaron. Ok, sí, hay que armarlo. ¿Y qué onda? Pues como para julio o algo así, ¿no? Agosto estamos llenos, Esta pero es la fecha. Ajá, pues yo ando acá. Sí, sí, sí. oigan, déjenme decirles que Rogelio está súper ocupado, sí tiene un chorro de actividades, pero ya aquí lo estamos comprometiendo públicamente a que en julio, ya Sí, después, ahorita saliendo de la transmisión, nos ponemos de acuerdo en la fecha y ya claro. saben que el lunes sale el anuncio de quién va a estar. Pero para julio ya programamos una sesión sobre genética del chocolate. Y si alguien más tiene algún otro tema que quiera comentar, que quiera que exponga Rogelio, pues ya saben, pónganlo en los comentarios y hacemos la sesión. ¿Les late? Es que aquí había- ¿cómo se llama ese No sé texto? quién más esté acá, si alguien más quiere comentar, compartir. Pues nada, también por ahí un saludo a Elías Rodríguez, el doctor Tacaná, un gran colega chapaneco, experto en arqueología mayense. Y no, pues, no por nada el doctor Tacaná, pues ha trabajado en la zona. Ahí también él me regaló un libro sobre toda la parte comercial, una publicación de la UNAM, aquí está en la biblioteca. Muy interesante sobre el tema del soconusco, los tributos, la comercialización del cacao. A ver si digitalizo algo y tu colega este amigo, colega del juego de pelota, tal, que se comunique, que vea qué onda, a lo mejor le digitalizamos parte de ese libro, muy interesante, este rollo tributario de comercio que está en Soconusco, justamente hasta el centro de México. Órale, estaría buenísimo. Ok, y también invitamos a Elías un día que presente acá su trabajo, ¿no? Tiene leyendas súper interesantes, ¿eh? Tiene un rollo de tradición oral, acá de Chiapas, es un personaje, Que se, Elías mani- Rodríguez. que Sí, se sí, sí. manifieste y que nos diga en este momento, ¿acepta o no acepta una presentación para el mes de julio? Sobre la PHV, sobre la mujer.
como sobre la mujer de la vagina dentada. No, 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 sería de leyenda, ¿eh? Es un tema, uff, Mire, mitológico, antropológico, arqueológico, comunitario de Chiapas. ya nos está contestando. Dice igualmente un abrazo para vos, viva Chiapas. Sí, como no. Ok, sí, ahorita lo comprometemos, ya después cortando, yo le voy a decir que te diga. Es bien interesante. Ese tema de la piachugüe es, uff, así, pero el rollo de narraciones orales es muy, muy buen trabajo que hizo. La verdad es que sí. Si hace falta que se vengan por acá a presentar, como que estos temas de la arqueología le llaman mucho a la gente. Yo creo que pega mucho. Las zonas arqueológicas en general en todo el país llaman mucho la atención, ¿no? Toda la Claro. investigación arqueológica, pero no se olviden de que también existen los lingüistas y existimos los etnólogos y los antropólogos sociales. No, esto no es para ustedes, es para la banda que nos está viendo, porque luego la gente se clava mucho en las partes históricas y la parte arqueológica, ¿no? Y no nos damos cuenta que también, justo el presente también es muy importante, ¿no? No, Así no es. nada más es la historia, el presente también. Muchas veces podemos encontrar el pasado en el presente y es importante también verlo y valorarlo. Por eso este tema del patrimonio cultural yo creo que está tan en boga, ¿no? Porque Claro. no valoramos lo que todavía queda de nuestras costumbres, tradiciones. Bueno, yo no tengo costumbres, tradiciones así como conservables. Ah, mira, ya está contestando Elías. Claro que sí, acepto con mucho gusto. Ya Listo. está. La piachugüe, ahí está. La mujer dentada. Sí, está. No, es un temón, ¿no? Que te diga y de qué se trata y te va a encantar. Sí, es un programota ese. Y le va a llamar mucho rating. Además que le pongo un buen título. Sí, sí, sí. Ya Compromiso está editorial. ella. Está el Hecho. compromiso hecho para jalar a Pues la sí. banda. Qué gustazo, Fabiola. Qué gustazo encontrarnos de esta manera. Nos vemos en México en agosto para saludarnos, para echar un buen chocolate, dar un buen café por ahí en la ciudad. Es un hecho. Órale, Nos me vemos en agosto. late. Acá nos vemos, por acá nos encontramos y a la banda que nos esté escuchando, a la gente que quiera probar el chocolate que hace Rogelio, que maneja Rogelio allá en sus cafeterías en San Cristóbal de las Casas, pues ya saben, agosto es el mes, la oportunidad para que, Hoy cualquiera de familiares, amigos que quieran de todo tipo comer, aprender, investigar, que tenga que ver con café y chocolate, es muy sencillo que nos contacten ahí. En cualquier red social ponen Academia Mexicana del Cacao y no hay otra en México. ¡ay! Eso es Ni va a todo. haber, ni va a haber porque está registrada. Además, de huevo. Pues sí. Bueno, Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de una sesión más, ya saben, con la promesa de que va a haber otra sesión con Rogelio sobre chocolate, igual. Este, Les agradecemos muchísimo haber estado por acá, a las personas que nos vieron y a los que no nos vieron también. A los que nos van a ver después, también se los agradecemos muchísimo. Se va a quedar acá la grabación, ya saben, y si no, la próxima semana, se sube a YouTube, yo le paso a Rogelio el link para que haya pues más difusión de este trabajo que está como tan interesante y bueno, así como lo dije el lunes, ¿a quién no le gusta el chocolate? ¿A quién no le gusta el cacao? ¿Y a quién no le gusta el café? Entonces, exacto. espérenos con este tema otra vez en el mes de julio. Y sin Perfecto. más, pues nos estamos viendo la próxima semana. Les voy a presumir el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana, hoy está... Ah, la próxima semana hablamos con Susanita sobre los mercados de la Ciudad de México. Ella es Interesante. antropóloga social y actualmente trabaja en el Colegio de México. Ok. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Cuídense mucho, descansen, síganse cuidando, coman rico, cenen rico y buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Ah, ¿qué estoy haciendo? Detener la transmisión.